Hola, ¿qué tal amigos, familia? Bienvenidos todos. Nos da mucho gusto compartir con ustedes en esta primera edición de nuestro podcast Biometanoia, vidas que inspiran la reingeniería del ser. Estamos muy emocionados de que nos puedan acompañar el día de hoy. Hay personas que estudian la transformación, pero hay personas que la viven totalmente y no cabe duda que este invitado la ha vivido, ha desarrollado, ha creado muchísimas cosas y bueno, ya lo conocerán. Es uno de los pocos trainers en el mundo que se ha formado con los dos co-creadores de la programación neurolingüística, John Grinder y Richard Bandler. Es autor, conferencista y capacitador. Bienvenido, Sebastián. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Un Uh, aplauso para Sebastián. Gracias. Gracias. Bueno, de verdad el honor es mío. Gracias, Alberto. Gracias, Braulio. Es un momento muy especial para mí formar parte de este proyecto y, como decíais, iniciarlo. Así que os digo, quédense todo el podcast porque seguramente que van a encontrar cosas que quizás ni siquiera sabían que estaban buscando. ¿Arrancamos? Bienvenido, arrancamos. Nos gustaría saber, antes de, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Entre muy bien y excelente. Esa es una respuesta que en un momento determinado me dio una persona y me sorprendió tanto que dije, voy a modelar esa respuesta, ¿no? Porque al final, cuando uno se autodefine de esa manera, entre muy bien y excelente, estoy como en ese punto, también luego genera una actitud hacia eso. Y es cierto que en algunos momentos tenemos dificultades, las dificultades están, pero en este preciso instante me encuentro de esa manera, Braulio, entre muy bien y excelente. Feliz y con una actitud de compartir. Bien, vienes llegando, estás de viaje, estabas aquí en Cancún. Estoy recién llegado, hemos llegado ayer de España, tenemos la certificación internacional en PNL y neurohipnosis próximamente aquí en Cancún y bueno, con este cambio horario un poco desajustado, pero como dije, Claro, pues muy feliz de estar en Cancún, en México. qué bueno. Ok. Pues te ves muy fresco como quiera, ¿eh? Gracias. Felicidades. Pásanos la receta después de esto. Nos gustaría saber qué estaba pasando en la vida de Sebastián antes de iniciar con esto de la PNL. Creo que podría definirlo con una bella metáfora que dice que la cueva en la que temes entrar contiene el tesoro que anhelas encontrar. Es decir, yo me encontraba en un momento de tristeza profunda, de desarraigo, de vacío existencial que se traducía en el hecho de levantarte por la mañana y preguntarte qué sentido tiene lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué sentido tiene tu vida? Y eso se veía inundado de cierta apatía, incluso con rabia, con cierta adicción que uno va pues, creando para poder evadirse del momento presente. Entonces, lo que estaba pasando justo era una crisis. Yo no lo sabía en ese momento como lo puedo ver ahora, pero era una crisis de tipo existencial. Y una crisis de tipo existencial tiene la promesa de que si atraviesas esa oscuridad, lo que se propone es el encontrar un propósito o un sentido. Entonces, básicamente, yo estaba atravesando esa especie de oscuridad y simplemente tenía que dar un paso más y un paso más. Y así poco a poco fui encontrándome en este mundo, la programación neurolingüística, el coaching, el trabajo de acompañar personas, y eso es lo que dotó a mi vida de un gran significado. Muy bien. Quisiéramos saber, Sebastián, ¿qué es la PNL? La PNL es un modelo y te propone una serie de habilidades, herramientas y técnicas para poder pensar, para poder sentir y para poder actuar de forma eficiente, es decir, para poder encontrar aquellos deseos, aquellos anhelos, aquellos objetivos que quieres en tu vida, dándote cuenta principalmente de que no es que tengas problemas, tienes programas. Hay ciertos programas inconscientes que nosotros hemos ido recogiendo a lo largo de nuestra vida, principalmente en nuestra infancia, que son justamente las cadenas invisibles que hoy en día nos impiden poder encontrar los resultados que deseamos en áreas como la abundancia, la relación
con las personas que son nuestras parejas, nuestros hijos, la relación con el trabajo y la relación con la salud. Por eso, de alguna manera, la PNL propone un trabajo profundo de autodescubrimiento y de enriquecimiento de tus recursos internos y de reprogramación de aquellas creencias que ya no te son de utilidad. ¿Cuál fue ese programa, Ujú. como tú le llamas, o creencia personal que tuviste que desmantelar para, para convertirte en este profesional que eres hoy? Sí, gracias, Braulio. Eso es una pregunta muy profunda, porque cada uno de nosotros creo que tiene que enfrentarse a una creencia o un grupo de creencias que son las creencias que llamamos nucleares, que tienen que ver con nuestra propia capacidad de merecimiento. En mi caso, yo me di cuenta de que tenía una profunda creencia que inconscientemente decía, soy tonto. Imaginémonos un niño de unos 6 añitos en la clase de matemáticas. Yo tenía que hacer el examen de matemáticas, me colocan el examen de matemáticas delante, yo comienzo con una gran presión, siento que mi cuerpo se tensa, me bloqueo, no logro completar el examen, pero aparte de eso, miro hacia un lado y veo como mi compañerita termina rápidamente su examen, lo entrega, miro hacia el otro lado, veo como mi compañerito termina el examen y lo entrega, y yo sumo más presión fisiológica y un diálogo interno comienza en ese momento. El diálogo interno es, si mi compañerita y mi compañerito que están en el mismo curso que yo, que tienen los mismos profesores que yo, ellos pueden hacerlo y yo no puedo hacerlo, yo tengo un problema, soy tonto. Eso en mi intimidad, porque no es una cosa que yo me decía conscientemente, sino que era un diálogo interno que fue creciendo, cada vez se fue haciendo más grande y se fue generalizando. Y fue lo que de alguna manera creó unas cadenas invisibles que luego no me permitían sentir el merecimiento para hacer ciertas cosas en la vida. Porque yo decía, bueno, pues ¿cómo voy a escribir un libro si soy tonto? No, ¿cómo voy a hablar en público si soy tonto? Claro. ¿Cómo voy a tener una vida aparentemente exitosa bajo los estándares de éxito que manejamos en Occidente si yo soy tonto? Entonces, creo que ahí empezó un trabajo de honestidad, porque yo dije, ok, si yo quiero liberarme de esta creencia, esa libertad que nosotros queremos debe ir acompañada de otra cosa. Y esto que voy a decir es un mensaje muy importante para todas las personas que están viéndonos y escuchándonos. La libertad debe ir acompañada siempre de la responsabilidad. Cuando de repente te haces plenamente responsable y no te sientes una víctima ni de tu pasado, ni de las personas que estuvieron en tu vida, ni de aquellos acontecimientos que tuviste que atravesar, cuando dejas de victimizarte, entonces dices, voy a responsabilizarme de todo eso. Y entiendes algo fundamental, entiendes el significado de la palabra madurar, que significa no tener a quien culpar. Ese fue una parte muy valiosa de todo este proceso en el que dije, ok, para empezar a cambiar esto, esta idea autoimpuesta de soy tonto y ganar esa aparente libertad, necesito primero hacerme responsable y dejar de culpar, fíjense, dejar de culpar. Y tú dices 3 cosas, dejas de culpar a las circunstancias, dejas de culpar a otras personas y, más importante aún, te dejas de culpar a ti mismo. Y de ahí comienza un proceso. Claro. Y de verdad que efectivamente, como dijiste, creo que esto es muy, muy importante clarificar, porque de alguna manera tenemos como una cierta idea general de la libertad. Ujú. Sin embargo, confundimos precisamente esto, ¿no? La libertad sin responsabilidad, que termina siendo el libertinaje. Y no desde el lado eh, juzgando a la gente o a la sociedad, ¿no? Por así decirlo, no como abuelita o abuelito que está buscando meter a todo el mundo dentro de un molde, pero sí dentro de lo que nosotros mismos podríamos generar en las personas, la responsabilidad, porque al fin y al cabo la libertad, como dices, es algo que sirve para sumar a los demás. Ujú. Creo que entender esto le da un giro totalmente a lo que cada uno de nosotros puede aportar. Coincido. Claro. Sebastián, si tuvieras que definir tu propósito
con una metáfora, ¿cuál sería? Cuando alguien se acerca a mí con una chispa de esperanza, alimento esa chispa hasta que se convierte en llama. Alimento esa llama hasta que se convierte en fuego. Alimento ese fuego hasta que se convierte en un incendio incontrolable. Sin duda, esa sería la metáfora quizás más poderosa que podría encontrar para definir el propósito que mueve mi existencia, que es el hecho de poder acompañar a las personas para que creen opciones en su vida. Opciones en las que pueden perdonar una situación del pasado, deshacerse de eso, para que puedan impulsarse hacia lo más importante, que es lo que está pasando ahora y lo que viene para uno. Ujú. Es decir, tenemos que entender que existe una razón importante por la cual el espejo retrovisor es más pequeño que el parabrisas. El espejo retrovisor es más pequeño porque nos recuerda que no deberíamos estar mirando todo el tiempo hacia atrás. Deberíamos colocar la vista hacia adelante en lo que está pasando y lo que está viniendo para mí. Una de las frases más hermosas de Richard Bandler, uno de mis mentores, dice, lo mejor del pasado es que ya pasó y lo mejor del futuro es que está llegando para ti. Muy bien. Entonces eres esa chispa que enciende el fuego en los demás. Sí, el fuego es un elemento que me ha acompañado durante toda mi vida. Ujú. Desde pequeño, incluso recuerdo un momento determinado cuando mi abuelo estaba haciendo fuego y yo veía cómo el fuego se estaba haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Y de repente mi abuelo toma una vara de metal y remueve el fuego. Y ante mis ojos se da ese fenómeno en el que yo me quedo totalmente ensimismado y absorto en bonito, ¿no? De ver cómo la llama crece, crece. Eso inconscientemente yo supongo que creó una semilla en mí. Y hoy en día, cuando hacemos estos procesos, me gusta imaginar que simplemente puedo ser como esa vara de metal que lo que hace es remover el fuego. Y ciertamente a certificaciones llegan personas con el fuego que está cada vez más pequeño, más pequeño. Y lo que hacemos en las certificaciones y lo que aprendemos y el desafío que enfrentamos de aprender todo esto hace que esa llama, ¿no? Crezca, crezca. Y a veces el trabajo simplemente es insuflar un poco de aire, ¿no? Para que esa llama se haga más grande. Ahora mismo tienes una certificación en Cancún en estos próximos días. Sí, sí, tenemos en Cancún y próximamente tenemos en Guadalajara y en Puerto Vallarta. Así que si están pensando en hacer la certificación internacional en PNL y neurohipnosis, 4 días intensivos, tenemos esas opciones, estaremos encantados de tenerlos allí para vivir la experiencia. No es una formación más, es un cambio de percepción. Ujú. Claro. Fíjate que me quedé un poquito con esto que mencionabas con respecto al pasado, ¿no? Y lo que influye. Y siempre me he preguntado esto y he tenido esta duda genuinamente, ¿por qué siempre el niño? ¿Por qué siempre el niño tiene que aparecer en ese proceso Ujú. de transformación y la necesidad de atender todo esto? Es perdón, lo pregunto porque es como si fuera algo que siempre está afectando, y es como desde ese concepto, es como si fuera ese niño que está moliendo y moliendo todo el Sí, tiempo de no, alguna manera. está bien, y creo que no deberíamos generalizar. No hace falta que todos los procesos te lleven hacia un momento de tu infancia. Por favor, entendamos esto. Saber cómo se han robado el dinero del banco no va a traer el dinero de vuelta. Hay muchos procesos en los que sí es interesante poder ir hacia atrás y recuperar una situación del pasado que viviste y reconfigurarla, pero no se puede generalizar. No para todos lo que necesitamos eso sería útil. Ujú. Entonces, creo que está correcto lo que dices y digo, generalmente la fuente de nuestro conflicto suelen estar en esos primeros años. ¿Por qué? Porque hemos sido inconscientes durante esos años. Y aquí va la pauta. Hemos aceptado cosas, pero no las hemos elegido. Y aceptar y elegir son dos cosas diferentes. Quizás aceptaste que no merecías el amor. Quizás aceptaste que tus estándares de vida tenían que ser bajos. Quizás aceptaste que no tienes la capacidad
la competencia para poder hablar en público, para poder desarrollar ciertas cosas, pero aceptaste. No es lo mismo que decidir y elegir. Ahora, como adultos, a veces hay que ir hacia atrás y tomar una nueva elección, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que causa una reconfiguración. Recuerden que muchas veces el enemigo más grande que tenemos se llama identidad. Porque nuestra identidad no es nuestra persona. Es decir, la personalidad que nosotros hemos desarrollado no es la persona. La personalidad que hemos desarrollado es un conjunto de comportamientos adaptativos que fueron útiles para adaptarnos al contexto en el que crecimos, pero que posiblemente hoy en día necesiten ser revisados y reprogramados, porque quizás aprendiste en tu infancia que tenías que cargar con el peso de toda tu familia, porque eras el hermano mayor, quizás aprendiste que tenías que ser la persona perfecta y traer las notas perfectas. Y eso estuvo bien durante un periodo, pero hoy en día eso no es de utilidad. Por eso, importante este concepto. La personalidad no es la persona. Hay que revisar los componentes de la personalidad y, de alguna forma, modificar aquello que entendemos que no nos ayuda hoy para el próximo paso que queremos en nuestra vida. ¿Podemos nosotros los adultos reprogramar estos patrones? Por ¿Es supuesto, factible? por supuesto, podemos, y sí que es necesaria una guía, sí que es necesario tener a alguien que pueda guiarte en el proceso. Para hacer, por ejemplo, dentro del trabajo de neurohipnosis, lo que hacemos es que la persona entre en un estado alterado de conciencia para que llegue a su inconsciente, y ahí utilizamos el lenguaje de forma compleja para instaurar ciertos comandos enclavados que son frases que lo que buscamos es que la mente inconsciente pueda absorberlas para generar un cambio inconsciente. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque la parte inconsciente es donde está toda tu programación, ¿de acuerdo? Entonces, uno conscientemente, uno puede decirse, quiero dejar de hacer esto, quiero dejar de hacer esto, quiero dejar de hacer esto, o soy esto, soy lo otro, soy... Pero esa repetición termina teniendo muy poco efecto. ¿Por qué? Porque ya hay una programación interna que has aceptado en tu infancia. Ahora, ahí es el punto donde entra esta tecnología. Hablabas de identidad Ujú. y se me vino a la mente esta pregunta. ¿Existe un duelo por soltar al viejo yo? Wow, sí, es una gran pregunta, Alberto. Sí, y generalmente no queremos afrontar ese duelo. Pero recordad esto, todo proceso de transformación requiere como condición previa el fin de un mundo, el colapso de una antigua forma de pensar, de una filosofía, lo que sea que estaba siguiendo. ¿Por qué? Porque no existe transformación sin despedida. Necesitamos desprendernos de una parte de nosotros que construimos para poder sobrevivir. Y por supuesto que genera cierta nostalgia, por supuesto que genera cierto dolor, pero es ahí donde comienza un viaje extraordinario para la persona, porque salgo de los marcos conocidos y me aventuro hacia lo desconocido, en donde lo posible anhela, está latente, digamos. Es decir, en lo conocido no hay nada nuevo que vayas a descubrir. La parte de ti que puedes descubrir está adentrándote en lo desconocido, en aquello que te causa miedo, en aquello que te causa incertidumbre, en aquello que te genera un desafío que dices, ¡ah! Madre mía, esto, ¿no? Pasar aquí a hablar o a hacer esta actividad, ahí estás en un punto genial porque estás saliendo fuera de los márgenes de aquella identidad que construiste. Wow. De verdad que es maravilloso escuchar. Fue una cascada de distinciones totalmente que, híjole, a veces yo creo que nuestro mejor amigo es el diccionario entre entender estas definiciones que nos vas compartiendo en este momento, ¿no? Eh, para poder entender qué es lo que nos va sucediendo. Y pensando un poquito en esto, incluso que mencionas con respecto a lo que hay que soltar, a veces tenemos, o he mirado a lo largo de los años, que la imagen por excelencia de transformación es la mariposa, ¿no? Esa oruga que va y que
entra en la crisálida y sale nuevamente la mariposa. Y a veces creemos que es un proceso de descanso y demás. Sin embargo, la otra vez leía que el proceso de transformación es en donde esa oruga se deshace totalmente, Ujú, se destruye. Quedan unas células que claro. crean nuevamente La la oruga no sabe que se va a transformar en mariposa, porque si lo supiera, ese proceso no sería tan duro para la oruga. Aquí está el punto de apostar por algo que no está definido, que no está concluso, que es inestable. Pero ahí es donde necesitamos algo llamado confianza. Y recordad esto, la falta de confianza mata más sueños que la falta de capacidades. Podemos tener una capacidad increíble para hacer ciertas cosas, pero si no tenemos la confianza que nos acompaña para eso, vamos a desistir en el camino. ¿Mm? De ahí se hace importante tener una relación con uno mismo que esté establecida en lo sano. La autoestima, que es el pilar, yo diría, más importante por el cual una persona consigue algo en su vida, tiene que ser un pilar sano. Si mi autoestima la dejo en base a lo que los demás piensan de mí o en base a cierto cariño o admiración que estoy buscando ahí fuera, eso es entregar un poder a algo que se vuelve muy tiránico en nosotros, porque evidentemente en algún momento nos va a defraudar, ¿no? Eso que está ahí fuera. Por eso la relación debe construirse con uno mismo principalmente, ¿no? Nuestra identidad determina nuestra visión de la vida. Sin duda. Mira, Alberto, todos queremos ser excepcionales, pero tememos ser una excepción. De alguna manera, si tú quieres ser excepcional, tienes que convertirte en una excepción. Es decir, tienes que buscar que en lugar de ser la persona diferente, ser la persona que puede exponerse, eso está bien, porque la mayoría de personas temen eso. Entonces, ponte en ese lugar. Está bien que los focos estén en ti. Tómatelo como un acto de responsabilidad, no como un acto de ego, sino como un acto de libertad. Porque imaginaros que no podéis poneros enfrente de un público para poder expresar aquello que os importa, que tiene que ver con vuestros propios valores, o que no podéis expresar aquello que tiene que ver con vuestras ideas, o con eso que queráis, pues, de alguna forma repartir en el mundo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tengo el foco demasiado puesto en mí. Es un acto de egoísmo. Pon el foco ahí fuera y pregúntate, ¿qué es lo que les interesa a estas personas? ¿Cómo podría, a través de mi don, mi talento o el conjunto de habilidades que he ido construyendo a lo largo de mi vida, cómo podría con eso impactar la vida de estas personas? Ayudarles en algún punto, acompañarles, realizar un ejercicio o lo que sea que puedan hacer en base a la experiencia que tienen. No olviden que no existe peor tragedia que irnos a la tumba con toda nuestra música dentro. Esa es la gran tragedia de la existencia. Llegar a una edad avanzada y decir, no di el paso, tuve miedo, no di el beso, no fui al lugar, no quedé con la persona. Hace mucho sentido. Últimamente he estado escuchando esto. Estoy enfocado en mí. Ahora veo por mis propios intereses. ¿Cómo este foco afuera ha impactado en ti, para empezar, de manera poderosa? Uh-huh. Es común escuchar eso hoy. Es Sí, el foco en mí. sí, está bien. Y creo que hay que hacer la distinción de colocar el foco en nosotros como un proceso de autodescubrimiento, como un proceso de limpiar esos programas mentales que no nos son de utilidad, con la misión de entender que el proyecto más importante que tenemos en nuestra vida somos nosotros como proyecto. Tú eres el proyecto. ¿Cómo te conviertes en una persona más útil para tu comunidad? ¿Cómo te conviertes en ese padre consciente? ¿Cómo te conviertes en esa madre que, además de educar a sus hijos, también puede cumplir
su misión de vida o desarrollarse profesionalmente? ¿Cómo puedes convertirte en ese líder consciente que por supuesto que tiene errores, por supuesto que se equivoca, pero a pesar de eso puede ser un líder que los demás respetan y quieren seguir, porque da buenos consejos, porque siempre tiene una mirada apreciativa hacia los demás? ¿Cómo puedes ser un mejor docente, un mejor coach? Tú eres el proyecto más importante. Una cosa terrible que yo me encuentro mucho es que inconscientemente las personas piensan que son algo terminado, algo ya concluso. No. Hasta que tengamos ese último aliento de vida, seguimos siendo una posibilidad. El ser humano no es realidad, es posibilidad. Eres un posible y tienes que abrazar esa idea. Y si soy un posible, me estoy haciendo a cada momento con mis propias, ¿qué? Decisiones. ¿No es ese un poder maravilloso? Decidir. Porque si pensáis un momento, todos los que estamos aquí, hemos tomado alguna decisión que ha transformado por completo el rumbo de nuestra vida. Te escucho, Sebastián, y creo que esto va más allá de la mente, porque la identidad tiene un cierto tope y tiene que ver con el inconsciente, según escucho. Pero tus palabras son más profundas que una identidad desde la mente. Sí. Eh, Sí, tiene mucho sentido esto para mí, porque en el trabajo que yo realizo busco crear un acercamiento hacia 3 dimensiones del ser humano. Una dimensión fisiológica, es decir, una dimensión de estar escuchando cómo tu cuerpo te está dando constantemente información importante, cómo poder mejorar tu salud fisiológica de tu cuerpo, ¿no? Pero luego entramos en una etapa, como decías antes, más mental, cómo gestionar tu mundo mental y emocional, cómo gestionar todo eso. Y por último, entramos en una esfera que podríamos determinar más espiritual, donde pues te conectas, como decíamos, con un sentido de propósito, con algo que te impulsa más allá de ti mismo. Porque el propósito, si hay algo que tiene como algo generalizado, es que tiene que ver con, no contigo, sino más allá de ti. Cómo lo que tú haces puede crear un impacto en otras personas. Y no hablamos de la necesidad de impactar miles de vidas. No, como dice el Talmud, quien salva una vida, salva el mundo entero. A veces simplemente es justamente como ser ese buen padre, esa buena madre, porque estás aportándole los mejores recursos a tus hijos y eso puede darte un profundo sentido de propósito en tu vida. Y con esto que mencionas, de verdad que me hace mucho sentido, tal vez coincidirás conmigo, porque a lo largo de este tiempo de estar acompañando en mi trabajo, nuestro trabajo de entrenadores, coaches, transformacionales, me he dado cuenta que realmente lo único que tenemos que hacer es recordarle a la gente lo valiosa que es. Simplemente recordarle que todo eso que ya saben y la experiencia que ya tienen es suficiente para seguir el camino y seguir construyéndose. Me quedó muy grabado esto de esta palabra de autoestima, porque tiene que ver con la confianza en mí mismo, tiene que ver con creer en mí mismo y con darme la oportunidad de hacer esas elecciones. Porque escuchándote como este regalo de poder elegir el día de hoy lo que yo quiero para mí, pero a veces siento que se nos olvida que tenemos esa posibilidad o esa oportunidad, ¿no crees? Un caballo llega a un establo y de repente la persona que estaba a cargo ve que ese caballo no pertenece a ese lugar. Entonces se acerca y comienza a buscar la marca de ese caballo para saber de dónde se había escapado ese caballo con la finalidad de poder devolverlo a su hogar. Comienza a buscar la marca y no la encuentra. Entonces este hombre toma una decisión. Decide montar en el caballo y llevarlo hasta el primer camino. Y de repente se da cuenta cómo el caballo por sí mismo toma una dirección y comienza lentamente a avanzar en una dirección.
De repente se distrae un poco el caballo, se va hacia un costado, comienza a comer la hierba y lo que hace este hombre es simplemente devolverlo otra vez al camino. Y el caballo sigue por sí mismo un camino, hace varios kilómetros y termina desembocando en otro lugar. Cuando entra en ese lugar, la persona que estaba allí se lleva las manos a la cabeza. Mi caballo hace 3 días que estaba perdido. Y mirando a aquel hombre le dice, ¿cómo supo usted de dónde era este caballo si no tiene marca? Y el hombre, mirándolo a los ojos, le dice, yo no lo sabía, pero él sí lo sabía. Entonces, de alguna manera, como dices, cuando desarrollamos este tipo de acompañamientos, lo que buscamos es conectar con la sabiduría interna de las personas, porque si conectamos con eso, hay algo mucho más grande que despierta. La persona, de alguna forma, comienza a ir en una dirección. Y eso es algo que simplemente nos da la oportunidad de realizar en esto que hacemos y que es bellísimo. No necesitas dar consejo o decir lo que tiene que hacer. Tan solo muéstrale una mirada apreciativa, muéstrale un estado de confianza, mírale a los ojos y dile, tú puedes hacerlo. Y el poder que eso tiene es inconmensurable. He visto auténticos milagros cuando de alguna manera, de forma externa, podemos mirar a alguien y decirle, yo confío mucho en ti. Sé que hay algo que anhelas, sé que hay algo que está latente en ti, que quieres desarrollar, simplemente da el paso. Y fíjate que incluso inconscientemente mucho de esto, del poder avanzar sobre todo, viene desde esa confianza. Me conecté ahora con un evento que en algún momento tuvimos, un curso, en donde ocupamos por ahí respiración holotrópica, ¿no? De Groh. Y se me hizo curioso porque a veces miro que la gente cree que lo que hay que sanar está por cierta dirección. Sin embargo, el cuerpo tiene una sabiduría, ¿no? Hay que rascarse donde no pica. Exacto, exacto. Tú me entiendes, definitivamente. Y se me hizo bastante interesante porque las personas llegaron a un resultado maravilloso, increíble, increíble para ellos y también para nosotros, porque algo de lo que no esperaban que apareciera en la mente, apareció simplemente por estar trabajando en estos estados alterados y modificar a la mente de manera natural y simplemente dejarlo, Sí, dejarlo. Se me hizo curioso porque el caballo me recordó incluso al cuerpo que ya sabe qué es lo que tiene que hacer, correcto. simplemente hay que dejar que haga lo que tiene que hacer. Sí, y se trata muchas veces de destruir marcos mentales preestablecidos, porque nosotros como seres humanos, por supuesto que vivimos en un mundo que es real, de eso no hay duda, pero no operamos directamente en la realidad. Operamos a través de filtros mentales, de filtros que tienen que ver con nuestra propia historia personal. Es decir, tenemos valores, tenemos creencias, tenemos una cierta experiencia de vida que nos ha dicho lo que es posible o lo que no para nosotros, pero eso no es una realidad. Por eso, de alguna forma, hay que distinguir la realidad del mundo objetivo con la irrealidad del mundo subjetivo. Cuando hablamos de PNL, hablamos de subjetividad, no de objetividad. Entonces, ¿cómo a través de lo subjetivo puedes crear la actitud que te permita romper ciertos marcos mentales y ir más allá de aquello que creías posible? Una pequeña historia. Os va a gustar. El monasterio arde en llamas. Salen, ¿no?, todos los alumnos y el maestro y ven cómo todo su preciado monasterio arde en llamas. Al otro día, en medio de las cenizas, encontramos al maestro con una sonrisa en su cara mirando hacia arriba. Los alumnos, que están tristes, acongojados, lo miran y dicen, maestro, no entendemos qué pasa, ¿por qué usted sonríe? Y el maestro, que está mirando hacia arriba, dice, porque por fin puedo ver el cielo desde el comedor.
El punto aquí es que no podemos ver más allá de nuestro propio marco mental. Cuando ciertas cosas acontecen en nuestra vida a través de una crisis, por ejemplo, porque si vas al médico y de repente te dicen que te quedan 6 meses de vida, o tienes un accidente de tráfico, o lo que sea, o pasa algo trágico en tu vida, ¿qué pasa? Tus marcos mentales se rompen. Pero no deberíamos esperar a que la vida nos traiga una situación como esta para romper esos marcos mentales, porque estoy viviendo dentro de esos marcos mentales. No olviden esto. Todo pájaro que ha nacido en cautiverio piensa que volar es una enfermedad. Oh, qué increíble, más interesante, qué increíble escuchar esto. Y me encanta de verdad, ahora que dices que nos va a encantar la historia, es conectarte con algo interno como un niño. Realmente vivirlo como un niño. Y, y empatando un poquito esto, iba más que nada por el lado de la incertidumbre, ¿no? El permitirme vivir la incertidumbre. Ujú. Y para salirnos un poquito de todo esto, me gustaría que nos compartas, dentro de todo esto que has hecho, que ha sido lo más loco que te ha pasado en alguna presentación, en algún escenario o en alguno de los cursos que has impartido. Ajá. Porque es parte de Sí, la incertidumbre, de repente se te aparece sí, Algo algo. inesperado. sí, recuerdo perfectamente dar una conferencia hace años y la Me tiraron conferencia... mi lab, ¿no? ¿El? Tiraron tu lab. Fue algo parecido, ¿no? Fue algo parecido, pero es que se cortó la luz y la presentación se cayó, se apagó y yo que tenía todas mis diapositivas, ¿no? Del PowerPoint, las tenía todas establecidas para dar esa conferencia, de repente no puedo avanzar con eso, ¿no? Y ahí me veo ante la tesitura de paro la conferencia o decido seguir adelante y me mezclo en esta situación de incertidumbre. Fue un momento de incomodidad, pero decidí seguir, ¿no? Decidí seguir y entendí algo maravilloso. Cuando abrazas el momento presente, entiendes que la incertidumbre es parte del proceso y aprendes a ser flexible. Fijaros, la rigidez es una enfermedad. A veces la rigidez puede ser en la pareja, puede ser en el trabajo, puede ser en lo que sea, que en cualquier área de vida. Pero si ustedes notan que están rígidos y que quieren que sus expectativas se cumplan, tenemos una gran estrategia para el fracaso, ¿no? Porque las expectativas premeditadas son desilusiones, finalmente. A todos nos ha pasado eso con una pareja, a todos nos ha pasado eso con un determinado proyecto. Entonces, aprender a fluir con la vida, que fue lo que me enseñó esa situación, ¿vale? Me dio una lección tremenda de decir, puedes seguir con el momento presente, puedes hacer preguntas, puedes hacer que el público participe, puedes hacer algo loco, puedes hacer algo curioso, puedes generar alegría. Y dije, es maravilloso, porque a la gente le encanta eso, le encanta que acontezcan cosas inesperadas, ¿no? Recuerdo en la conferencia pasada que estuviste Sí. con nosotros, tiré tu lab. Es algo que lo carcome, está. Y para mí mi lab es mi brazo derecho. Ya. ¿Cómo puedes manejar este tipo de situaciones? ¿Cómo gestionar? Miren, hay algo que siempre nos han dicho, y creo que el público que está aquí puede ratificar eso, ¿no? Trata a los demás como quieren, ¿no? Ser tratado, ¿no? Ese es como el lema, ¿no? Y no, les voy a decir una nueva variante. No trates a los demás como te gustaría que te traten a ti. Trata a los demás como les gustaría que le traten a ellos. En ese momento, para él fue un acontecimiento, pero para mí fue una situación de la vida cotidiana. No hay más. Y entiendo tu sensación de frustración o lo que te pasó ahí, pero ya está. No es importante para mí. Y si en ese momento se hubiese roto, que no fue el caso, bueno, pues una situación, digamos, a resolver. Pero entiendo que para ti fuera muy, muy importante, porque lo viste desde tu perspectiva, ¿no? Claro. Entonces,
quiero hacerte esta pregunta. Mm. ¿Qué es lo que hace que un problema sea un problema? ¿Les gustan las historias? Esta historia. Porque, fíjense, si yo doy una respuesta lógica hacia eso, no va a tener el impacto que puede tener contado de forma metafórica a través de una historia. Entonces, hay un monje que no logra descansar por las noches. Está angustiado, está estresado, ansioso. Va a ver a su maestro y dice, maestro, maestro, no logro descansar por las noches. Estoy muy estresado, muy ansioso, tengo un problema. Muy bien, dice el maestro, acompáñame. Y se dirigen a la cocina de aquel monasterio. Entonces el maestro le ofrece un vaso de agua y le dice, ahora toma un puñado de sal y coloca ese puñado de sal en ese vaso con agua. Muy bien, eso es lo que hace, ¿no? Y dice el maestro, ahora bebe un poco de agua y dime a qué sabe. Entonces bebe un poco de agua, muy fuerte, ¿no? Muy salado. Ok, dice el maestro, ahora toma otro puñado de sal y acompáñame. Y salen fuera, y fuera hay un río grande y cristalino. El maestro dice, ahora arroja ese puñado de sal al río, bebe un poco de agua y dime a qué sabe. Arroja el puñado de sal, bebe un poco de agua. El agua sabe fresca y cristalina. Dice el maestro, entonces el problema nunca es el contenido, siempre es el contenedor. El punto es que el contenedor nuestro para nuestros problemas se llama estado de conciencia. Si tu estado de conciencia es tan grande, tan amplio como un río grande y cristalino, cualquier situación que eches en eso se va a disolver, por así decirlo. Ahora, si nuestro estado de conciencia está muy pequeño, cualquier situación fuera de lo aparentemente normal podría desbordarnos. El punto es que uno debe entender esto. La vida no es justa. Supérenlo. Porque si no comienzan a trabajar para expandir su conciencia, cuando una situación inesperada y aparentemente grave acontezca, y lo hará, porque no podemos pasar por esta existencia pensando que el sufrimiento no llegará a nuestra vida. No, somos adultos. Y ser adultos requiere la responsabilidad de entender que la vida contiene sufrimiento. La vida contiene dolor. La vida contiene el hecho de que posiblemente un ser querido va a fallecer. La vida contiene el hecho de que posiblemente tengas que transitar por una situación de enfermedad. La vida contiene el hecho de que posiblemente tengas que abandonar un proyecto que anhelas mucho, lo que sea. Cada uno se enfrenta a sus propios desafíos. Entonces los problemas tienen que ver no con la cosa en sí misma, sino con la actitud del que mira. Y el que mira, al tener un estado de conciencia más amplificado, que es para mí el trabajo de toda nuestra vida, no termina nunca, hace que esas situaciones, digamos, puedan disolverse con más rapidez y puedan ser afrontadas. Por eso hablamos de recursos de afrontamiento. Me encanta esa palabra. Recursos para afrontar las cosas que llegan a tu vida. Capto que este es el vaso. Este soy yo. Pero aquí afuera hay algo más. Estoy pagando un precio por ser este vaso, esta taza. Sí, Hay un precio. por supuesto. Y el punto es que mientras más apegado estés a esta idea de quién eres tú, porque, y esto ya es algo bastante milenario, ¿no? Una cosa que a mí me impactó mucho y que de alguna forma sigue teniendo mella en mi vida, es darme cuenta de que la fuente del sufrimiento, como dice el budismo, la fuente del sufrimiento es el apego. El apego a una personalidad, el apego a una persona externa, el apego a una sustancia, el apego a un estatus, el apego a un ideal. Cualquier situación a la que estamos apegados va a traernos sufrimiento. Entonces, claro, si uno está aquí y dice, necesito darme cuenta de que hay mucho más disponible para mí. Ahora, claro,
tengo que enfrentarme inevitablemente a la destrucción de esto. Pero la destrucción de esto es el comienzo de algo nuevo. No existe un final sin un nuevo comienzo. Pero nos da miedo porque estamos apegados a quienes somos. ¿Ven? No, es que yo soy eso me define. No que soy de aquí, soy de allá, no que mi partido político es este, no que mis ideas son estas. Y de repente hay muchas personas a las que les cuesta escuchar, ¿no? O recibir esto. No sé si sea tu caso. Sin embargo, creo que al igual que yo, muchas personas, incluyo a mi hermano Alberto, porque siempre habla de ti, ¿no? Como su maestro. Precisamente así, eres un gran maestro. Sobre todo por todo lo que has construido, lo que has creado, tu forma de expresar y de acompañar sobre todo y ayudar a las demás personas fuera del ego, ¿no? Simplemente con evidencias, con hechos, con todo lo que vas haciendo y creando. Pero mi pregunta es, detrás de todo esto y de esta percepción, que tal vez podría ser que la gente tiene más de ti que tú de ti mismo, ¿cómo trabajas con esto? Porque está Sebastián, el que es el gran maestro, pero está también el ser humano. Sí, correcto. Y esto es un trabajo de desprenderse justamente de ese personaje y de esa percepción que creas en los demás. Es decir, es una parte de mi trabajo que amo mucho, pero muchas veces un anhelo que tengo es preguntarme, ¿mis alumnos me quisieran tanto como muchas veces dicen que me quieren si realmente me conocieran en profundidad? Y digo, eso sería para mí un acto bello de amor, ¿no? Que alguien me conozca con mis sombras, que alguien me conozca siendo fuera de lo que soy en este espacio, que es un espacio que es cómodo para mí. Pero si alguien viera mis propios miedos, si alguien viera mis vulnerabilidades, si alguien me mirara y dijera, ah, mira, en ciertas cosas no parece tan coherente, pero aún así me seguiría amando, eso sería una prueba de amor irrefutable y hermosa. Entonces, bien, yo entiendo esto que dices y lo agradezco mucho, que ciertas personas me vean como un maestro, pero yo voy al punto de, ojalá me quisieras en todas mis facetas, ojalá pensaras que sigo siendo un maestro aún con mis miedos, aún con todas esas cosas que todavía me faltan por resolver. Y ese es un desafío, porque también para mí, de cómo miro a las otras personas, ¿no? Qué bonito acto de amor mirar a alguien y quererlo en todas sus facetas, no únicamente en aquello que nos completa, no únicamente en aquello que sacamos un beneficio, ¿no? Porque ahí está la diferencia. Fíjense esto qué hermoso. Cuando tú dices te quiero, ¿ven? Te quiero es como un movimiento hacia aquí. Te quiero para mí, porque saco algo de ti, me beneficio de alguna manera. No es ni bueno ni es malo, sino que simplemente, ok, te quiero. Pero fijaros esto, te amo. El te amo es así. No puedes hacer te amo así. Es te amo. El movimiento natural es de te amo. Da igual lo que seas, da igual lo que hagas, da igual lo que descubra de ti, porque te amo. Yo creo que aquellos que son padres, que son madres, pueden tener una idea quizás más completa de esto, ¿no? De que a un hijo, a una hija, independientemente de lo que haga, le amas, ¿no? Es más difícil con la pareja que sí. Es más difícil que la pareja, ¿no? Ok. Es un Un reto, poquito más difícil, ¿eh? es un Pero qué reto, reto, qué reto. definitivamente es un reto. Desafío. Quisiera preguntarte, hablaste de miedos. ¿Tienes algún miedo? ¿Algún... Sí, por supuesto. Tengo un miedo atroz a no poder desarrollar todo lo que podría desarrollar. Tengo un miedo terrible a no poder vivir la vida que sé que podría vivir. Entonces, cuando escuchen la palabra miedo, no le pongan un componente negativo. Uno debería tenerle miedo a ciertas cosas. Porque yo digo, es útil tenerle miedo al hecho de no ser capaz o tener la confianza para ir en busca de aquello que quieres en la vida. A eso deberías tenerle miedo. Deberías tenerle miedo a seguir teniendo una especie de fobia hacia algo que te impide que puedas hacer cosas que tienen que ver con tu libertad y con tu flexibilidad. Entonces, claro, yo tengo miedos y me enfrento a ellos, busco hacerlo, ¿no? Sí que es cierto que soy una persona bastante introvertida.
Entonces, me cuesta mucho pedir ayuda. Esto es una cosa que estoy trabajando. Me autorregulo solo y a veces necesito tener ciertas catarsis o ciertos momentos de intimidad conmigo mismo para poder pues, darme cuenta de qué es aquello que tengo que trabajar ahora mismo, ¿no? En mí. Hablando de catarsis, ¿recomiendas alguna? Por supuesto, porque la catarsis al final, desde mi punto de vista, es el reconocimiento de una emoción que llevas empujando hacia abajo largo tiempo. Es poder ver esa emoción, sostenerla en tus manos, preguntarte qué edad tiene eso, verlo, no simplemente sentirlo y hacer otra cosa para no experimentar el vacío, ¿no? Que representa el hecho de afrontar esa emoción que he reprimido mucho. A veces eh, llevamos reprimiendo emociones largo tiempo en nuestra vida. Y eso se traduce en dolor crónico, se traduce muchas veces en una enfermedad, se traduce en una especie de apatía, de tristeza. ¿Y por qué a veces? Por convenciones sociales muchas veces, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, está infeliz en su matrimonio, pero como hay una concepción social de lo que debería ser, inconscientemente prefiere eso antes de enfrentarse al dolor de alguna manera, no ser, ¿no? Lo que la sociedad de alguna manera determina que tenemos que ser. ¿No les parece terrible? ¿No les parece el gran juego de la mentira que muchas veces vivimos en la sociedad? Pero claro, si nos enfrentamos a eso, ¿qué pasa? Nos enfrentamos a la posibilidad de que nos acusen, nos enfrentamos a la posibilidad de que nos juzguen. Tenemos mucho miedo a eso. Entonces, a veces, porque eso nos enfrenta a una sensación de vacío. ¿Y saben qué? En muchas ocasiones preferimos el dolor antes que el vacío. En en esta primera edición de nuestro podcast, definitivamente estamos abiertos a crear todo esto, a ir descubriendo. De hecho, como puedes ver, en esta primera edición tenemos gente que nos acompaña, gente muy amada de nuestra comunidad y que está muy gustosa de estar aquí en esta aventura que estamos iniciando. Me gustaría también, si podemos responder algunas preguntas de ellos en algún momento, entonces para que vayan preparando por ahí sus preguntas si nos Encantado. apoyan y ahora que las tenga el equipo, ya nos la pasa y ya vamos haciendo. Mientras tanto, para ir disolviendo un poquito esto, creo que las preguntas que hacemos son para conectar, para mirar cómo lo que tú has creado, dentro de todo esto que has hecho, has creado, eh, cómo no se pierde o no se disuelve el hombre, la persona, porque es más grande la misión, por así decirlo, que la persona, pero la persona sigue sosteniendo. No sé si me doy a entender con esto que te digo. Y a veces los fallos, perdón, a veces los fallos se vuelven esos grandes maestros. ¿Cuál sería para ti ese fallo que te ha dejado esa gran lección en algún momento de tu vida? Fíjate que hoy en día ya no traduzco como fallo ni como error, sino como información de la cual es posible aprender y retroalimentarme. Quizás el hecho de darme cuenta de que no quería la libertad emocional, tan solo quería un amo justo. Y fijaros porque esto tiene una gran profundidad. A veces dices, no quiero la libertad, solo quiero un amo que sea justo, solo quiero una situación que no sea tan dolorosa, sino que simplemente me permita, de alguna manera, seguir sobreviviendo. Entonces, creo que durante mucho tiempo coqueteé con la idea de mantenerme dentro de una limitación por el hecho de haber encontrado un amo justo, pero no tanto por el anhelo de desarrollar una auténtica libertad en ciertas áreas. ¿Me explico? O Sí. sea, es bastante metafórico la cuestión, pero creo que puede tener un impacto profundo en nosotros, ¿no? Porque uno puede darse cuenta, wow, sí,
no quiero la libertad, quiero un amo justo en la relación de pareja. Quiero un amo justo en el trabajo, ¿no? Que no sea tan doloroso, que me permita simplemente ciertas cosas, pero al final no es lo que finalmente te gustaría hacer, ¿no? No sé si Sí. queda claro. Hemos estado hablando del sentido. Ujú. ¿Cómo esto va ligado a la plenitud? Bueno, yo creo que son dos cosas que van muy asociadas, porque si tú encuentras sentido o significado a lo que haces, el bienestar o la plenitud tiene cierta garantía, por así decirlo, ¿no? Entonces me gusta hablar desde la perspectiva en la que lo defiende la psicología positiva, impulsada por Martin Seligman, en donde él habla de que existen tres tipos de felicidad. Existe la felicidad del hedoné, que es la felicidad del placer inmediato, que es la felicidad de aquellas cosas que nos dan esa sensación de, ¿no? de felicidad, pero que es que momentánea, ¿no? A veces una buena comida, algo que nos gusta hacer, pero bueno, eso dura poco. Pero es importante ese tipo de felicidad. Pero luego se habla de un tipo de felicidad que tiene que ver con la vida comprometida. Es cuando tú encuentras algo con lo que te comprometes. A veces incluso te comprometes contigo y dices, me comprometo con mi crecimiento, con mi progreso, o me comprometo con el desarrollo de este proyecto, lo que sea, ¿no? Y finalmente es la vida de propósito o la vida de sentido, que es cuando tú ya logras de alguna forma exceder el yo y conectarte con un sentido que te mantiene con esa energía, con esa vitalidad y con esa inspiración, por así decirlo. Entonces ahí dices, ok, mira, tengo mi vida de placer, tengo mi vida comprometida y he encontrado un sentido. Qué bonito. Esas tres cosas te garantizan esta plenitud de la que Plenitud. hablas. Sí, Muy bien, muchas sí. gracias. Definitivamente me encantó ahora que mencionaba acerca de las personas que nos acompañan y cómo es que al momento de hablar de las preguntas todos levantaron el papelito enseguida y habla de del gusto de tenerte de verdad y de escucharte. Es un agasajo totalmente cómo vas Gracias. expresando y vas diciendo y explicando. A veces al escucharte parece uno un niño escuchando y aprendiendo nuevamente. Y bueno, te comparto alguna de las Adelante, adelante. preguntas. Un poco de contexto, dice, llega un punto donde el ego se disfraza más fino con una nueva máscara por haber tomado formaciones, procesos, talleres, y ahora las respuestas son, ya lo sé, no lo necesito, estoy trabajando en mí. La pregunta es, ¿cómo gestionamos o trabajamos eso con las personas? Bueno, justamente porque ahí se ha hecho una identificación con ese personaje, hay un apego a eso. Y justamente el trabajo para mí es afrontar la destrucción de todo eso que crees saber. Porque si alguien me preguntara, oye, ¿darías todo lo que sabes por lo que no sabes? Mi respuesta sería rotundamente sí. Entregaría todo lo que aparentemente sé por todo lo que no sé. Porque lo que no sé es infinitamente mayor. Creo que nos ayuda el hecho de asumir que tenemos una deuda de ignorancia en muchas facetas de nuestra vida. Deuda de ignorancia. ¿Cómo pagas esa deuda de ignorancia? La pagas justamente cuando haces el trabajo, cuando haces la práctica, cuando tienes el conocimiento, cuando te enfrentas a esa adquisición de esa habilidad mediante el desempeño práctico y la prueba y el error, ¿sí? Pero desecharía el hecho de creer que lo sé todo. Esto es terrible. Creo que es un virus mental que lo único que hace es encerrarnos en una cajita muy pequeña e impedirnos conectar con todo aquello que forma parte de la existencia y que es infinitamente mayor. Entonces, creo que el resumen sería ese. Me conecta un poquito con la historia, no sé si la conozcas, tú que sabes de historias de un monje que estaba meditando por muchos años, tantos años se la había pasado meditando, ¿no? Y de repente un día abrió los ojos y se paró emocionado y dijo: "Por fin estoy iluminado". Y allí y ahí es en donde entiendo, o que quiero entender de esto, que es en donde rompió o cortó
esto de buscar precisamente ese camino a la iluminación, el declarar el ya está hecho, Ujú. como mencionabas hace un momento, como si fuera ya por fin un producto terminado. Exactamente. Creo que hay algunos componentes que harían que nuestra vida no cayera constantemente en ese punto de creer que ya me lo sé todo, ¿no? Y este es un modelo de Roberto Aguado, que es uno de los docentes del Máster en Soft Skills e Inteligencia Emocional que codirijo junto a mi compañera Ana Rodríguez en la Universidad de Zaragoza, en España. Este hombre, Roberto Aguado, tiene un modelo en el que defiende 4 emociones que son las que debemos alimentar constantemente. Una de ellas es la curiosidad. Fijaros que cuando alguien está curioso, ¿no?, está constantemente con ese modo turista de ir por la vida, de ir descubriendo, eso es un impedimento para creer que sabes algo. Porque estás curioso, quieres aprender, quieres saber, es la mirada del niño, de la niña, ¿sí? La curiosidad es importante. Punto número 2, la alegría, ¿no? Alegría por lo que sea, estás constantemente... Miren, muchas veces le digo a mis alumnos, lo que vamos a hacer es un tema serio, pero no hace falta abordarlo seriamente. Podemos reírnos, podemos divertirnos, podemos flexibilizarnos. Entonces dices alegría, dices curiosidad, dices admiración, como componentes importantes, porque cuando te sientes que estás en admiración, porque admiras todavía a algo o a alguien, eso te mantiene en un estado muy bonito. Y luego otro componente sería la seguridad. La seguridad. ¿Sí? Serían 4 componentes bonitos. Curiosidad, admiración, seguridad y alegría. Esos 4 componentes impedirían, ya me lo sé todo. Claro. Muy bien, voy a aprovechar para hacerte una de las preguntas. Nos dice, si pudieras enseñarte una sola herramienta a una mujer que quiere reinventarse, ¿cuál sería? O sea, la pregunta del millón es la fórmula secreta. si, ¿Cuál quisiera, si sería? quisiera enseñarle, Ajá. Una sola herramienta a una mujer que requiere reinventarse, ¿cuál sería? confiar en ella. Ok. Confiar en ella completamente. O sea, desarrollar una confianza de hierro, una confianza a prueba de lo que dice el entorno cercano, porque esta frase termina siendo muy cierta. Nadie es profeta en su tierra. Y a veces se pone muy difícil cuando dentro de un entorno en el que aparentemente te conocen, encontrar apoyos ahí. A veces la gente te mira y ve pasado en ti. Entonces uno tiene que estar imprimiendo confianza, seguridad constantemente. Luego sería quizás el desarrollo de una curiosidad y que le lleve a entender que los entornos marcan los estándares. Busca entornos donde las personas que hacen lo que a ti te gustaría lo llevan haciendo hace tiempo ya. Es algo habitual para ellos, para ellas. Tienes que modificar el entorno, tienes que sentirte impulsado, impulsada, tienes que crear una relación contigo mismo, contigo misma, que esté basada en algo sano. Porque si tú tienes el enemigo dentro de ti, pero si no tienes el enemigo dentro de ti, el enemigo de fuera no puede hacerte daño. ¿Sí me entienden? Entonces, desarrollar confianza, desarrollar curiosidad, moverse a entornos donde puedo descubrir cosas que no hago habitualmente, exponerme a cosas diferentes, creo que sería parte de lo que Mira, enseñaría. coincidencia. Ujú. Justo esta pregunta dice, ¿cómo seguir impactando mi entorno para no terminar mis días llevándome mi música conmigo, ¿Cómo impactar mi entorno? mi entorno? Lo que pasa es que una cosa es el deseo de impactar al entorno y otra cosa es que el entorno cambie o cree una modificación. Cuidado con eso. Fijaros esto. Muchas veces en esa especie de obsesión por querer cambiar al otro, el otro me ha cambiado a mí. Cuidado con eso. El otro tiene su trabajo, tiene su responsabilidad. Nosotros no somos responsables de que los demás cambien.
somos responsables de dar el mejor ejemplo, quizás. Ser esa persona flexible, ser esa persona que muestra alternativas. Pero tendría mucho cuidado con ese punto, porque si al final no veo el deseo de mi expectativa cumplido, eso puede generarme mucha frustración. Jim Rohn dice, somos el resultado de las 5 personas con las que convivimos. Totalmente. Entonces, ahora mismo tú dices, ¿quiénes son mis 5 personas de referencia con el que más tiempo pasas? Y dice, uy, mi amiga la Carlota, que lo único que hace es quejarse todo el día, hablar mal de esto, de lo otro. Uy, no. No, mi amigo el Luis, que siempre problemas, que no sé qué, que me queda mal, que esto. Bueno, bien, hay que tener amor, evidentemente, por aquellas personas que forman parte de nuestra vida, pero cuidado con darse cuenta de que uno ha establecido lealtades inconscientes. Lealtades inconscientes hacia la familia, hacia los amigos, hacia los padres incluso. Es decir, ustedes tienen su vida, que es su regalo. Es el regalo más grande, la existencia humana, pero lo olvidamos, lo damos por sentado. Damos por sentado que mañana estaremos otra vez respirando, sentados en algún lugar, escuchando algo. Pero esa garantía no existe. Es tan solo un potencial el hecho de que mañana van a estar con vida. Es un potencial, pero no una garantía. Entonces, uno en ese momento debe decir, tengo un ser a cargo, y no es mi hijo, no es mi padre, es mi pareja. El ser a cargo que tengo soy yo mismo, y necesito desarrollarme, necesito comprenderme, necesito desafiarme, necesito perdonarme, necesito mirarme al espejo y tener una devolución con la cual me pueda sentir conforme y pueda decirme, lo estás haciendo muy bien, aunque aún puedes mejorar. Eso sería una frase maravillosa que uno puede decirse cada día al mirarse al espejo. Lo estás haciendo muy bien, te reconozco, te perdono, eres una luchadora, has pasado por todo esto y hay que reconocerse. Porque muchas veces en este anhelo de estar constantemente expulsados hacia el futuro, perdemos la perspectiva de que no hay tal cosa como el futuro. No hay tal cosa como el pasado. Nunca existieron. Lo único que tenemos es un presente constante. Porque el cuerpo no viaja a ningún lado. El cuerpo siempre está anclado en el presente, que es lo único que tenemos. Entonces a veces la gente dice, ¿cuál es la diferencia entre éxito y felicidad? Ah, muy sencillo. Éxito, conseguir lo que tú deseas. Felicidad, desear lo que tú ya tienes. Si no deseas lo que tú ya tienes en este momento presente, no hay garantías de que cuando consigas eso vas a ser feliz. Y cuidado con esto. Lo último que digo, y ya les doy paso, chicos. No. Si tu futuro no te emociona, estás en el presente equivocado. Tienes que generar la idea de hacia dónde vas. Eso te impulsa, porque esa versión de mí, que todavía no soy, me está impulsando. Pero me desapego del resultado de llegar hasta ahí. Tan solo es un anhelo, tan solo es un deseo, tan solo es quizás una utopía. Algo utópico que nunca conseguiré. Pero cuando yo avanzo, esa utopía se va, ¿no? Y avanza. Me mantiene en movimiento, me mantiene caminando, me mantiene avanzando, me mantiene progresando. ¿Para qué ir en busca de la felicidad? Vayan en busca del progreso. Si progresan, se van a sentir felices. ¿Son hoy una mejor versión que hace un año atrás? ¿Se sienten más completos, más comprendidos? Por supuesto que hay problemas, los habrá. El gran problema del ser humano es que cree que no debería tener problemas. Claro, no, definitivamente. Y haz de cuenta que acabas de agarrar y quitarnos la piedra de encima, esa que venimos cargando todo el tiempo con los deberías, ¿no? Louis Hay habla de eso en su libro. Una de las frases o palabras más duras para el ser humano es debería. Debería. Y todo esto que tenemos instalado
encima. No. A mí me está volando la cabeza esta frase aún. Felicidad es eh, desear lo que ya tengo. Ya, apaguen las luces, vámonos. Buenísimo. Definitivamente. Sí, sí, sí. Bueno, y parece que todos estamos alineados con la plática, con la conversación. Fíjate, esta persona pregunta, ¿en qué momento te diste cuenta que no eras la misma persona y si eso te dio paz o te dio miedo? Y, Ja. y la siguiente es, ¿crees que se puede cambiar sin tocar fondo? Uf, es una pregunta muy profunda. Entonces, creo que las crisis tienen un cometido. Creo que las crisis nos enfrentan a la idea de darnos cuenta de que las expectativas que habíamos creado sobre la vida no eran ciertas. Estaban basadas en falsedades, estaban basadas en percepciones, estaban basadas en cosas que decidí aceptar pero no elegí. Entonces, creo que las crisis y el tocar fondo, como dice la frase, si son aprovechadas, son el caldo de cultivo más poderoso para rehacerse. Hay un antiguo proverbio mexicano que dice, quisieron enterrarme, pero no sabían que era una semilla. ¿Ven qué hermoso? Entonces, cuando una situación de crisis te lleva a esos lugares, creo que te da una oportunidad para darte cuenta de que necesitas rehacerse desde tus cenizas. Y ahí te preguntas, ¿qué nueva identidad podría construir a partir de ahora? Y te sientes aliviado porque dices, qué mar de posibilidades puedo desplegar a partir de ahora. Y poco a poco te pones en pie, te insufla fuerza, poder, y dices, no necesito ver la escalera completa, tan solo se trata de dar un primer paso. Y das un primer paso. Y te das fuerza para dar otro más y otro más. Y entonces entiendes algo de la existencia. Que todo está sujeto a cambios. Las cosas no son eternas. Apreciamos la luz del día porque por la noche no tenemos la luz del sol. Apreciamos la noche porque sabemos que existe el día. Todo es cíclico en la vida. Pero si estamos en un estado de crisis y pensamos que eso es todo y ahí nos quedaremos, uno coquetea con algo que no es cierto. Esa lección te está dando una oportunidad. Yo lo sé, es doloroso, no quisieras estar ahí, pero necesitas quedarte un poquito más tan solo hasta comprender el hecho de que ahora tienes la oportunidad de hacerte a ti mismo. Y ese es el gran valor del ser humano, hacerse a sí mismo. La gente dice, ¿cómo me encuentro? No se trata de encontrarte, se trata de hacerte. Definitivamente. Hace un tiempo estaba estudiando, te compartí en algún momento en una plática, ¿no? Antes de iniciar con esto acerca de el coaching transpersonal. Ujú. Y algo que me encantó y que me quedó muy claro durante este curso es que de repente estamos yendo como en busca de ese propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Y cuál es mi propósito? Y todo el tiempo tenemos la idea y estamos conflictuados con no saber cuál es mi propósito. Y ahora esto de construirse, de hacerse a sí mismo, empata con esto porque entendí que el propósito tiene que ver con el significado de la misma palabra, proponer, poner por delante, qué es lo que yo quiero para mí, o en pocas palabras, es simplemente una elección para poder seguir avanzando. Hay muchos momentos, siento, de incertidumbre Ujú. Muy bien. y de repente es saber o la necesidad de saber qué sigue, qué sigue, qué sigue. En ese momento, ¿cómo puedes encontrar ese propósito? No sé si el propósito uno lo encuentra o el propósito le encuentra a uno, ¿no?
Es decir, cuando uno mira hacia atrás y se da cuenta de que de niño, de niña, jugaba no sé, yo por ejemplo jugaba a que tenía una radio, y es curioso porque ahora mismo parece que estuviéramos como una radio, ¿no? Pero jugaba a que comunicaba, que hablaba, que decía algo, ¿no? Y curiosamente he terminado haciendo eso en mi vida, usando la comunicación como mi medio de vida, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que cuando uno mira hacia atrás se da cuenta de que de pequeño inconscientemente tenía ciertas actitudes que lo llevaban ¿no? a algo que le gustaba y se le daba bien. Y no pensaba tanto, simplemente disfrutaba de eso. Quizás el propósito le encontró a uno hace mucho tiempo y uno desoyó esa especie de voz. Y eso podría ser una programación de lo que tú has mencionado, Sí, inconsciente. Claro. Sí, puede ser una programación inconsciente, puede ser algo, o puede ser fruto de algo que ya traes contigo. El punto es que no estoy interesado, digamos, de cuál es el significado que le das. Hay un significado que le das a eso, y punto. Si te sirve, si te es útil, adelante. Pues ha sido todo un placer escucharte y podemos estar horas y horas y horas y horas escuchándote. Y hay mucho por seguir compartiendo. Pero nos gustaría cerrar el día de hoy, antes que nada agradeciéndote Gracias. por este espacio, agradecerte por compartir tu sabiduría. Y bueno, también de mi parte agradecerte. Y le decía a mi hermano, ahora que estamos iniciando con esto, que prácticamente tú eres nuestro padrino. Gracias. Entonces ya te vamos a decir padrino, ¿no? De ahora en adelante. ¿Qué tal, padrino? Cuando nos veamos, ¿no? Padrino. Y créeme que dentro de todo esto que estamos haciendo y un poquito el nervio, a pesar de tener experiencia en entrevistas y demás, hacerlo nuestro, obviamente el que nos importe es ese deseo de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y el nerviosismo y todo esto, pero ha sido maravilloso, de verdad que ha sido maravilloso, y como te comenté hace un momento, es un agasajo escuchar todo lo que vas compartiendo, llena y sobre todo da mucha paz por toda la apertura que generas. En 180 grados Community estamos buscando eso precisamente, seguir creando y abriendo esos espacios de posibilidad, sobre todo para, como siempre decimos, que la gente entienda que no necesitamos ir con la vida con las alitas y la aureola, ¿no? Siendo perfectos e inmaculados. Simplemente entender que somos seres humanos, que podemos vivir muchas situaciones, arriba, abajo, y cómo es la vida, ¿no? Dentro de esa misma incertidumbre en la que estábamos. Y bueno, aprovechando también para invitarlos a los procesos que tenemos aquí, a los cursos, también a el próximo evento que vas a tener, Sebastián, si quieres compartirnos un poquito de ello también para que las personas que estén interesadas, tanto en el espacio de 180 grados, para las personas si quieran darle al link y saber más, y también dejar un link por ahí para Claro. la información, contactarse contigo. Sí, bueno, la gente puede encontrarme en Sebastián Darpa, en Instagram o sebastiandarpa.com, y próximamente tenemos la certificación en PNL y neurohipnosis en Guadalajara, en Puerto Vallarta, y allí en España tenemos Sevilla, tenemos Zaragoza próximamente. Pues muchas gracias, Sebastián. Gracias. Un placer. Gracias. Pues padrino, muchísimas gracias. Padrino. Y bueno, familia, amigos, muchas gracias y esperemos que esta emisión les haya gustado mucho, y más que gustarles, que les haya servido mucho como a nosotros. Y bueno, estaremos con más invitados, más personas, y esperamos que nos sigan acompañando en este podcast de Biometanoia. Gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.